Buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos a su programa de salud Biomed SOS. Hoy, como todos los días, tenemos un tema muy interesante para ustedes. El tema del día es la liberación controlada de fármacos. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué la liberación controlada de fármacos? Algunos no sabrán qué significa. La liberación controlada de fármacos básicamente es un avance médico que busca llegar directamente al foco de una enfermedad. Para esto se apoya de ramas como la química farmacéutica, la ingeniería biomédica, la ciencia de los materiales, que lo que hacen es brindar seguridad al paciente o la persona que va a consumir dicho fármaco y que pues tiene una enfermedad que no puede ser tratada con la medicina convencional. Para hablar de la liberación controlada de fármacos, primero debemos conocer cómo vienen almacenados dichos fármacos, y es ahí donde juega un papel muy importante la nanotecnología. Se entiende por nanotecnología la tecnología que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas, con fines industriales o médicos. En el caso de la liberación controlada de fármacos, la aplicación de la nanotecnología está orientada al diseño de nanopartículas, las cuales tienen como función contener o almacenar el fármaco para posteriormente liberarlo de manera controlada al organismo, dependiendo el tratamiento de una patología específica. Para entender un poco más dichos conceptos sobre la liberación controlada de fármacos, contamos con la intervención de nuestros ponentes, Jessica Gallo Caicedo, Juan Sebastián Tirado, Sebastián Sánchez, Xiomara Sandoval y Tulio Oviedo, quienes con una breve intervención expondrán lo más importante de 3 artículos seleccionados por la calidad de su contenido en la materia. Buenos días, hoy les vamos a presentar un artículo que tiene como título Nanopartículas poliméricas, tecnología y aplicaciones farmacéuticas. Cabe resaltar que este artículo fue escrito por la investigadora Carolina Gómez Gaeta de la Universidad de Chile. Las nanopartículas han sido una tecnología que en los últimos años han tomado gran relevancia en las tecnologías terapéuticas y en la medicina moderna. Para entenderlas, debe entenderse como un sistema de liberación, vectorización y protección de sustancias terapéuticas. Estas partículas no exceden el tamaño de los nanómetros y están constituidas por polímeros gracias a sus propiedades físico-químicas y de funcionalización. Para que estas partículas entren en reacción con el organismo deben ser partículas biodegradables y bioactivas. Esto se da para el diagnóstico de enfermedades degenerativas y enfermedades neuropsicológicas. A continuación vamos a presentarles los objetivos de esta investigación. El primer objetivo fue mejorar la estabilidad física y química de las partículas. El segundo fue aumentar la absorción de las moléculas activas. Actuar como sistema de liberación controlada, disminuir los efectos de adversidad y tóxicos y por último otorgar protección a las moléculas encapsuladas. Para entrar un poco más en detalle, decimos que la nanotecnología evalúa, incorpora, da estabilidad, vida media y biocompatibilidad y biodistribución en el organismo. Para ello, la nanotecnología se clasifica en 2 grandes grupos, uno que son las nanosferas y las otras que son las nanocápsulas. Entonces, dicha clasificación se estimula o se ve en sistemas matriciales o sistemas reservorios, como lo podemos ver en la imagen a continuación. Por otro lado, dichas nanopartículas se pueden obtener por la emulsión de vaporización de solventes, el cual se da por vía simple o vía doble. Y estas fases, esta emulsión se divide en 2 fases, una que es continua o acuosa y la otra que es la dispersión orgánica. Otro ítem o otro proceso que se debe tener en cuenta para la nanotecnología es la composición de las nanopartículas. Se deben dar en 3 aspectos. Uno que debe ser compuesto por grasas, proteínas y
polímeros. Entonces las grasas tenemos que son fosfolípidos o ácidos grasos, las proteínas como gelatina y quitosano, y los polímeros pues ya sean de su naturaleza semisintéticos o sintéticos. Uno de los materiales más utilizados para este encapsulamiento son el PLA, que es un copolímero sintético ácido poliláctico glicólico. Una de las propiedades de este material es que presenta biodegradación y biocompatibilidad con el organismo, también presenta una baja toxicidad y son muy apropiados con los sistemas de liberaciones biológicas. Se libera en el organismo de manera rápida y está formado por cadenas de ácidos lácticos y ácido glicólico. Bueno, por otra parte tenemos que la internalización celular de las nanopartículas consiste en tres aspectos fundamentales. Uno que es atravesar, bueno, esta nanopartícula debe atravesar membrana de la célula. Una vez atravesada esta membrana, pues se debe difundir a través de ella, y otra pues debe acceder como tal al sitio de aplicación o sitio de medicamento para ser liberada posiblemente. Dicho parámetro depende del mecanismo con el cual se vaya a liberar y en el ambiente en el que está la nanopartícula. A partir del mecanismo de liberación se da entonces una caracterización para las nanopartículas. La primera característica es su diámetro, tenemos también la forma, su potencial Z, la cantidad, su eficiencia y tenemos su rendimiento. Las aplicaciones terapéuticas de las nanopartículas poliméricas pueden ser entonces terapia contra el cáncer, enfermedades neurodegenerativas y tratamiento de infecciones. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be your home. Bueno, buenos días. Vamos a tratar un artículo que dice materiales poliméricos en nanomedicina, transporte y liberación controlada de fármacos. Los autores son Cristian Fernando Santa y Betty Lucy López Osorio de la Universidad de Antioquia, del grupo de Ciencias de los Materiales. Entonces tenemos una pequeña introducción que dice: la nanomedicina fue creada para el transporte, liberación controlada de fármacos y tratamiento de diversas enfermedades que se presenten en el ser humano. En este campo entran muchas áreas, es muy multidisciplinar. Entra la ingeniería, la química, la biología, la medicina y la ciencia de los materiales. Entonces tenemos aspectos relevantes para el diseño de nanotransportadores poliméricos. Entonces tenemos poliméricos sintéticos y naturales. Entonces pues los sintéticos son sacados de fuentes naturales como son plantas, hongos, animales o bacterias, llegado el caso de la necesidad de hacer la creación de estos polímeros. Solamente tenemos una desventaja de estos polímeros, que es debido a sus variaciones, de sus propiedades que presenta lote a lote, a veces no son exactos para hacer estos polímeros. Entonces, este artículo se trata de un polímero sintético que busca la encapsulación y transporte del fármaco hacia el lugar de acción donde se va a liberar controladamente. Entonces, en la investigación que hicieron, los polímeros sintéticos más estables o los más destacados son el poliácido láctico o PLA, polietilenglicol o PEG o policaprolactonas PCL, que son los más aptos y más compatibles en el cuerpo. Recordemos que los polímeros tienen que tener dos funciones para que puedan ser introducidos en el cuerpo: que sean biodegradables y sean biocompatibles. Bueno, tenemos los nanotransportadores en el torrente sanguíneo. Esta es la forma más fácil de transportar un fármaco por medio de un nanotransportador, ya que por el torrente sanguíneo se va a tener un transporte más controlado y más rápido hacia el sitio de acción donde se va a liberar el fármaco. El nanotransportador tiene que tener una estabilidad coloidal para que no se adhiera a los vasos sanguíneos y se quede atrapado en uno de ellos y me genere alguna otra alteración en el torrente sanguíneo.
tenemos el efecto EPR y la captura por parte del SER. Aquí lo que se trata es del tamaño del nanotransportador, que tiene que ser suficientemente grande para poder hacer un balance controlado, un transporte controlado que es superior a los 5 nanómetros. Cabe resaltar que cuando este nanotransportador va por el torrente sanguíneo, tenemos la incidencia de que los fagocitos van a hacer ataque a ellos, ya que ellos encuentran algo extraño dentro del cuerpo y lo que hacen es atacarlo. Entonces aquí tenemos las especificaciones para tener ese nanotransportador. Tiene que ser lo suficientemente pequeño, menor a los 200 nanómetros, para que así los macrófagos no lo puedan detectar y lo ataquen. Y después de evadir estos macrófagos, el transportador tiene la posibilidad de llegar al tejido enfermo, en el cual los intersticios endoteliales son grandes, que pueden variar desde 200 a 600 nanómetros. Bueno, otro efecto que nos ayuda a pasar por desapercibido el nanotransportador ante los fagocitos es el efecto máscara y la funcionalización con polietilenglicol. Entonces, otra forma para que los fagocitos no me detecten el nanotransportador es utilizando este efecto llamado máscara, para los cuales el nanotransportador tiene que cumplir 3 funciones, de las cuales tiene que ser iónico para que provea estabilidad coloidal en el sistema sanguíneo, no iónico para que evite interacciones con proteínas específicas presentes en la sangre, y de peso molecular considerable para proveer una protección estérica eficiente. El polietilenglicol o polióxido de etileno es un polímero más utilizado para este propósito. Cabe resaltar que este polietilenglicol o este polímero no es biodegradable, pero por ir en el torrente sanguíneo va a ser desechado por las vías renales, el sistema renal. Tenemos aquí una imagen de cómo es el nanotransportador. Tenemos el polímero, que es la parte roja, que está hecho por PEG. El agente es solubilizante. Tenemos el vector, que es el que me va a medir el tamaño y la funcionalidad del nanotransportador. Tenemos el principio activo, donde va encapsulada el fármaco, y el espaciador, donde se me está conectando el principio activo con el polímero. Entonces, esta es una esquematización de un profármaco, que es donde se está encapsulando el fármaco a utilizar. Tenemos la funcionalización para el diagnóstico y control externo. Entonces, los nanoprotectores han sido modificados internamente con inclusión de partículas metálicas magnéticas. Esto es con el punto de que se pueda tener un mejor control de él para llegar al punto de acción donde tiene que liberar el fármaco en la patología presente. Entonces, mediante estas partículas metálicas se puede guiar externamente el nanotransportador para que llegue al punto de acción. Tenemos los mecanismos de liberación en punto de vista del polímero. Entonces, tenemos la liberación controlada, y son 3, que serían los polímeros sensibles al pH, que eso sería un cambio del pH, o sea, el polímero detecta un cambio de pH en el punto de acción donde se está generando la patología. Al hacer este cambio de pH, el polímero se vuelve ácido y comienza a liberar poco a poco el fármaco que lleva dentro. Tenemos los polímeros sensibles a la temperatura. Cuando llega al punto de acción donde se está generando la patología, va a tener una temperatura diferente a la que se está presentando internamente en el cuerpo. Entonces, a él, a detectar esta temperatura, va a cambiar su estructura y va a empezar a liberar poco a poco el fármaco hasta que para que se utilizaba en el tratamiento. Y tenemos los nanotransportadores sensibles a estímulos biológicos, que es muy similar a los polímeros sensibles al pH. Tiene un cambio de su pH, que pasa a ser muy básico a muy ácido, para poder liberar así controladamente el fármaco a utilizar. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a home run. Buen día, televidentes. A continuación daré un pequeño resumen sobre un artículo muy curioso que hemos encontrado. Se llama Liberación de fármacos hacia una administración de fármacos más eficientes. Este artículo fue realizado por la autora Cecil Vega Ruiz. En este artículo hacen un experimento en el cual quieren medir el tiempo que se demora
en el ingreso de un fármaco hacia el cuerpo de la persona. Para este experimento utilizaron un espectrómetro, un agitador magnético, un cilindro graduado, vasos precipitados, una cubeta, un gotero o pipeta y los Losanger, que es el tipo de fármaco que se va a estudiar. Para esto ellos ingresaron la pastilla dentro de un vaso con agua. A medida que iba pasando el tiempo, ellos iban tomando ciertos datos y ciertas muestras. Para el análisis de su experimento, ellos utilizaron la técnica de la espectroscopía. Para eso utilizaron un colorante, esta vez para la redundancia de color rojo, para así identificar a medida que vaya transcurriendo el tiempo qué tanto ha liberado el fármaco en la solución, en la sustancia. Entonces ellos hicieron en un intervalo de cada 5 minutos, tomaban muestras y lo iban analizando. Para esto para la calibración del equipo, que en este caso fue el espectrómetro, utilizaron mediciones, concentraciones de los Losanger, pero conocidas, que ellos a medida que iba transcurriendo el tiempo, ellos iban tomando muestras y así colocar en el espectrómetro y decir qué cantidad de fármaco se había liberado de la pastilla. A continuación aparece una gráfica en la cual se puede ver que tanto la concentración de fármaco como la absorbancia son directamente proporcionales. En este caso aparece una línea continua que es un análisis que ellos previamente habían realizado, el cual es un análisis matemático, a como debe en realidad salir, como en realidad debe ser la liberación de fármaco, y los puntos hacen referencia al experimento que ellos hicieron con el fármaco Losanger. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a home run. Muy buenos días, le agradecemos a Sebas por ese experimento tan interesante que nos acaba de mostrar. Ahora yo les voy a hablar de los tipos de liberación que tienen los fármacos sobre el cuerpo humano. Principalmente tenemos la liberación controlada, que es la que busca eliminar los efectos secundarios de estos fármacos en el cuerpo humano. ¿De qué manera? Pues produciendo una concentración terapéutica del fármaco que sea estable en el organismo y así pueda pues generarse su liberación. Ya seguidamente de esto podemos observar en la gráfica la liberación temporal. Ahí se explica en la gráfica que vemos acá, podemos observar que es cómo se comporta el fármaco en el cuerpo que se va a ir liberando cierto tiempo y hasta llegar a su nivel donde ya se ha acabado el fármaco. Tenemos las dos líneas que vemos punteadas acá, que es, la de arriba es el nivel tóxico al que puede llegar un fármaco y la de abajo es la concentración mínima efectiva para un fármaco. Aquí abajo vemos en esta área es donde no hay efecto, el fármaco no realiza ningún efecto, y ya en la parte de arriba donde ya puede generar efectos secundarios en el cuerpo humano. Por lo general siempre se busca que un fármaco lleve esta línea intermedia entre el nivel tóxico y la concentración mínima efectiva para que sea el intervalo terapéutico ideal para un fármaco. Otro tipo de liberación que podemos observar es la liberación prolongada, la cual extiende su duración terapéutica durante más tiempo, el cual podemos observar en la siguiente gráfica que el periodo que dura sobre la línea terapéutica va a ser mayor que los dos anteriores y luego sí va a descender cuando la concentración del fármaco se vaya agotando. Podemos observar como otro tipo de liberación la liberación constante, la cual va a tener un efecto terapéutico más prolongado, que va a durar muchísimo más tiempo que los dos anteriores. Va a querer tener un perfil cinético de orden cero, por eso se va a mantener mucho más tiempo sobre la línea del nivel terapéutico, y después de eso, cuando empiece a descender el efecto del fármaco, ya vamos a ver que disminuye drásticamente con respecto a los anteriores que ya hemos observado. Luego de esto sigue la liberación predeterminada, la cual
va a estar el fármaco contenido dentro de una cámara osmótica, la cual lo va a liberar cuando se encuentre en el ambiente por el cual está determinado esta cámara. Cuando entre en contacto con ese ambiente, él va a liberar el fármaco, pero lo va a hacer de una sola vez. Por último tenemos los sistemas de liberación pulsátil, los cuales van a ser parecidos al sistema anterior que ya pudimos observar. Él también va a tener un sensor dentro de donde está contenido el fármaco, los cuales van a llegar hacia un punto y van a ser liberados. Pero en comparación con el anterior, el sistema de liberación pulsátil va a eliminar el fármaco en un tiempo y en un lugar adecuado, y va a ser, lo va a ir arrojando hacia el medio en cantidades precisas y no en una sola aplicación como el que pudimos observar anteriormente. Pues ya estos son todos los tipos de liberación controlada que tenemos, y muchas gracias. Esperamos que les haya gustado toda esta información tan interesante sobre la liberación controlada de fármacos. Si tienen dudas o quejas o sugerencias o inquietudes, pueden comunicarse con nosotros a nuestra página en Twitter, @amobiomateriales. Ahí pueden dejarnos todos sus comentarios, nosotros los atenderemos y en una próxima emisión de nuestro programa responderemos todas sus inquietudes. También le damos muchas gracias a todos nuestros ponentes por esta información tan completa que nos han aportado. Muchas gracias.